estamos preparando un nuevo programa para Peles Presta. Sí, non pensar que lloríamos, Non lloremos nada. Estamos xogos. Vamos a abrir la Caixa caixa de de Pandora. Esperamos. Una educación en libertad y de calidad, en la que los niños de Asturias no estén estudiando simplemente los hórreos o los flechuelos, sino que también estudien que Asturias es tierra de jovellanos y que Asturias es tierra de argüelles. Claro que el Partido Popular está a favor del patrimonio cultural asturiano, por supuesto, también del lingüístico, pero no puede ser que se imponga por decreto una cooficialidad lingüística que nadie reclama, que no está en riesgo, que no aporta ningunos beneficios a la sociedad asturiana, solo por dividir, solo por excluir, solo por generar debates estériles, porque no tienen un proyecto de futuro para Asturias. Yo recibí una carta del presidente de la Academia de la Lengua y yo le contesté. Por cierto, lo publicó. Yo no suelo publicar las cartas que envío, pero no pasa nada. Yo lo que dije es que claro que respeto el asturiano. Claro que lo hago como respeto a todas las lenguas de España. Pero claro que nosotros tenemos que decir desde Asturias que la lengua de todos los españoles es el español, es el castellano. Y que el uso, que por cierto es muy diverso en cada uno de los valles, es muy diverso en toda la geografía asturiana, se tiene que hacer preservando las tradiciones sin imponer, sin generar realidades paralelas, sin hacer ingeniería social, como hace siempre la izquierda. Porque siempre ha utilizado la lengua para eso. Siempre la lengua ha sido un instrumento político, un instrumento de confrontación, un instrumento ideológico, un instrumento de fragmentación de la unidad nacional. Así falaba Pablo Casado, el máximo dirigente del Partido Popular de la Educación Asturiana, na súa visita a la nuestra comunidad autónoma para la presentación de las candidaturas populares nes vinientes elecciones a la Xunta General y los concellos este mayo del 2019. Muy buenas tardes, bien llegados y bien llegados a Alderiques, la plataforma digital de noticias na asturiano. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso a dellas noticias y va a visitarnos en nuestro estudio la actriz Laura Iglesia de la compañía teatral asturiana Higiénico Papel, con la que charlaremos de la situación del teatro en el nuestro país, además de contarnos la su experiencia en la dirección de la obra Faro, que se representó en Xixón fai un mes. Entamamos. El máximo dirigente estatal del Partido Popular, Pablo Casado, visitaba los pasados días Asturias para presentar les candidaturas a la Xunta General y los concellos nes vinientes elecciones de mayo de este año. La confirmación de María Teresa Mallada como candidata al Principado de Asturias y de Alfredo Cantelli a la alcaldía de Oviedo fueron los anuncios más granibles de la visita de Casado a Asturias. En el acto, les pallabres de Casado faciendo de menos la educación asturiana provocaron una fola de reacciones, no solo en el ámbito político, sino también en las redes sociales, donde la xente se sintió especialmente molesta col político madrilano. Seguimos falando de política porque el expediente al diputado de Izquierdas Unidas na Xunta General Gaspar Llamazares por parte de la Dirección Federal de este partido y es también destacable. Esta engarradilla dentro de esta formación bien motivada por el entamo junto con el juez Baltasar Garzón del propio Llamazares de un nuevo partido político de ámbito estatal que tiene el nombre de Actúa. Además, el diputado asturiano amosó la su postura contraria al coordinador estatal, Alberto Garzón, de presentarse a las elecciones autonómicas junto a Podemos. Y rematamos este apartado de información política con la anuncia del exconcejal de Xixón Si Puede, David Alonso, de abandonar Podemos y crear un nuevo partido con nombre de Por Gijón, para presentarse a nivel municipal. El propio Alonso dijo que colaba de Podemos, afirmando que, según la su opinión, esta formación dejó de ser una herramienta de cambio eficaz. Camudamos de temática para contaros que el Gobierno de Asturias emplaza a la sociedad a xuntarse en el sofito a la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La campaña Sofitu va a ponerse en marcha en todos los concellos el viniente día 29 y va a allargarse hasta el 15 de marzo.
Para rematar estas bellas noticias que vos ofertamos na Alderiques, falamos vos agora de la organización non gubernamental polos derechos lingüísticos Iniciativa polo Asturiano, que todos os años organiza la votación para buscar la mellor noticia para el asturiano nel año recién rematado. Este é el quinto año que la organización pone en marcha esta iniciativa para buscar la mellor noticia de los años anteriores mediante una consulta popular. De esta manera, los y les internautas escogieron la noticia de que Santiago García Granda convirtióse en el primer rector de la Universidad de Uvieu en echar una conferencia en asturiano, como la mellor de este pasado 2018. La noticia ganadora y es relativa a la conferencia que impartió Santiago García Granda, rector de la Universidad de Uvieu, bajo el título Notes sobre la investigación en la Universidad de Uvieu, y convirtióse en un fecho histórico na que foi la primer vegada en 400 años de historia que un rector echó una conferencia usando la lengua asturiana. ¿Estáis ahí? Preparaos, estamos preparando un nuevo programa para Peles Presta. Sin pensar que lloremos, No lloremos nada. Estamos locos. Vamos a abrir la Caixa caja de de Pandora. Esperamos. Como vos decíamos, güey, acompáñanos en el nuestro estudio la actriz Laura Iglesia, que lle de la compañía Higiénico Papel. Laura, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos. Bones, gracias a ti por convidarme. Vamos a falar, güey, de teatro y de la vuestra compañía Higiénico Papel, una compañía que lleva más de 20 años de experiencia, que tenéis espectáculos producidos más de 30, pero queríamos saber cómo entamó todo en Higiénico Papel. Pues mira, entamamos vaya una montonera de años, 23, parece que son los años que llevamos ya en el camino. Y la cosa entamó un poco como xugando, sabes? Yo creo que non éramos muy conscientes de dónde estábamos metiéndonos. Yo estaba estudiando en Uvieu, estaba estudiando filoloxía y trabajaba en temas de animación sociocultural, y de aquella pues conocí a una xente que estudiaba en el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas. Y así como que non quiere la cosa, pues eso, ellos querían hacer teatro, ellos sabían que yo escribía, que tenía buen huello, digamos, y eso, un poco de una manera así, poco formal, hicimos el primer espectáculo. Fue un espectáculo así más de creación colectiva, si quieres, como una cosa un poco más hippie. Sí. Y nada, y después ya vino un segundo, un tercero, un cuarto, y lo que entamó como un show, pues con los años fue ya una cosa muy seria. Hicimos empresa, ya, bueno, y fuimos medrando, espoxigando y hasta guay. Claro, porque falamos eso de higiénico papel, que las temáticas que tratáis, Laura, son muy extremadas, ¿no? Humor, provocación, sí, poesía, ¿no? Sí, mira, hacemos, bueno, sí que es verdad que, bueno, tocamos muchas temáticas, muchos géneros. Facemos para neños, para público adulto, facemos teatro de sala, facemos teatro na calle, facemos también, cuando nos llamen, pues facemos lo que é teatro a la carta, especialmente para eventos, para historias de todo tipo. Facemos conciertos didácticos, tenemos fecho también espectáculos líricos, o sea, que sí, tocamos todos los palos. Tocáis todos los palos, ¿no? Sí, es verdad que estamos más especializados en, yo creo, teatro para el público infantil. Para los más pequeños, yo creo que es donde más fácil vernos trabajar. Claro. Y Laura, ¿cómo fue esa evolución de la compañía desde esos sentamos? Pues mira, ahí no podemos queixarnos porque la verdad es que desde que entamamos hasta hoy, más o menos siempre los pasos han sido para adelante, sí, nunca para atrás. La verdad es que fue una evolución, yo creo, bastante buena y con buen resultado de público, de crítica, y poco a poco como que vamos acumulando pues experiencias, acumulando también los espectáculos, y a día de hoy, anguaño, podemos decir, yo creo que somos una compañía de repertorio,
porque la verdad es que tenemos un buen fondo de armario, de equipo, ya te digo, de espectáculos y de obras en cartel. Sí, que tenéis ahí. Sí. Pero una entroga que se puede hacer la xente ¿cuántos actrices y actores trabajan de continuo na compañía? Mira, lo que es el núcleo estable de Higiénico Papel Teatro somos dos, nada más, que es Carlos Dávila y yo. Carlos Dávila, bueno, yo como si fuera, no sé, yo una persona muy importante en Higiénico Papel, él es fundador conmigo y vamos, somos un tándem el 50-50. Pero después, en cada espectáculo, pues tiene el su equipo. Y sí es verdad que hay gente como Félix Corcuera, por ejemplo, Arantxa Fernández Ramos, que son dos personas que trabajan con nosotros muchas veces y bueno, ya son como muy de higiénico, pero bueno, ellos también trabajan en otras compañías. Y sí es verdad que después si cuentes toda la gente que hay nos equipos en cada espectáculo, pues bueno, somos una troupe, vamos, una montonera. Un garrafío de gente que estáis ahí sí, detrás, aunque sí. Carlos y tú llevéis un poco Eso el peso de lo que es la propia compañía Higiénico Sí. Papel, que estamos falando güey con Laura Iglesias aquí en Alderiques de lo que es el teatro profesional asturiano, y queríamos entrugarte en eso, ¿no? Porque la gente a lo mejor está sintiéndote y no está metida en lo que es en este tema del teatro. Sí. ¿Cómo está esa escena teatral profesional asturiana en Guaño? Pues la verdad es que estamos en un momento complicado, difícil, y estamos en una guerra abierta con las instituciones, porque lamentablemente el año pasado, por mor de la nueva ley de contratos, pues ya, vamos, las instituciones hicieron que, vamos, ya desapareció el circuito de teatro profesional, la agenda didáctica escolar también en este momento tan suspenso, no sabemos qué va a pasar con ella, y estamos, pues bueno, peleando para poder recuperar estas estructuras que son las que nos dan de comer a las compañías de teatro y las que hacen que el teatro llegue al público y a los escolinos y a los estudiantes de Asturias. Llega un momento muy delicado, sí que, bueno, parece ser que con la agenda didáctica están buscando otros programas alternativos para poder camudar lo que era la agenda, pero el circuito camudaronlo por una línea de subvenciones que creemos que no puede suplir lo que era antes el circuito, y estamos, bueno, pues peleando para que quien esté al frente de la política cultural, pues que tengan que desendolquen unos programas específicos para sofitar y para que el teatro pueda seguir adelante y pueda llegar al público y podamos trabajar pues con unas condiciones dignas. Claro, y aparte lo importante que es la cultura en general, Claro, ¿no? La cultura sí. y el sofitar y el hacer una sociedad más culta, ¿no? Sí. Porque la gente siempre sabes, Laura, que lo que es la cultura parece que lo tiene un poco puesto de yao, ¿no? Sí. Que no dicen, Sí. oye, que hay algo como a mayores, ¿no? Cuando Sí. no debía ser a mayores, porque y dentro, no sé si opinas lo mismo que yo, que y dentro de lo que es la formación de los individuos, Sí. ¿no? No de salud de yao, no solo igual que se tiene que hacer pues cultura de salud o deportiva, para que la gente esté más sano y así no gastan en recursos sanitarios, pues también Sí. lo que hay en lo que hay también en la cultura, ¿no? Sí. En general. Dende yo, pues de verdad que hay cuestiones de primer necesidad, sabémoslo, como la sanidad o qué sé yo, ¿no? O comer todos los días, pero es verdad que la cultura también ya alimenta para el alma. Claro. Y que sobre todo también, ¿sabes? Nosotros que trabajamos mucho con los nenos y les nenes y los públicos más mozos, pues es fundamental para ellos pues que ellos lleguen eso. El xueu, la cultura, bueno, entonces no pueden dejarlo de lado. Claro, no se puede dejar de lado. Y la verdad es que en Asturias
muchas veces, bueno, cuando vemos los presupuestos y les perres que se destinen a determinadas cosas, echamos el alma, vamos, caernos el alma a los pies, comparado con otras comunidades, por ejemplo con Galicia, que son vecinos, que están aquí al lado nuestro, y vamos, no tiene nada que ver, ¿no? También eso, y un poco esta pelea porque nos tomen en serio, ¿sabes? Parece que, bueno, yo como, bueno, ahora voy a llevarte a un terreno un poco personal, pero yo que soy de toda la vida de lletres, de hispanidad, vamos, de humanidades, yo estudié filología hispánica, y sabes esto, que lle como los de ciencias y los de lletres, ¿no? Ahora mismo parece que vivimos en un mundo donde nada más que lle valioso y que tienes respeto, pues eso, por las ciencias, la tecnología, yo qué sé, una serie de cosas, ¿no? Y cuando fales de filosofía o de literatura, de arte, sí, bueno, sí. parece que lle superfluo, que no lle necesario. Sí, que lle sobrante, o que lle como a mayores, ¿no? Eso es. Sí. Y bueno, yo creo que ya lle hora de darse cuenta de que lle per importante también para el ser humano, para la convivencia y para, bueno, para tantísimas cosas. Claro, y que el ser humano lleve un conxunto. E ya para ir rematando, e agradecente que tuvieres Güei Nalderiques falando de teatro profesional con Laura Iglesias, estamos de Higiénico Papel, que está falándonos de un pouco ese papel del teatro. Non somos alderiques, utilizamos esta lingua tan guapa que é el asturiano, e queríamos saber, e unha entruga que sempre tenemos guardada aí, que papel xuega el noso idioma nel teatro profesional. Pues mira, precisamente eso que estábamos falando de la axenda didáctica escolar, yo tengo que, bueno, yo en Higiénico Papel Teatro entamamos a facer teatro en asturiano precisamente gracias a la axenda didáctica. Para mí é un programa, vamos, yo soy muy fan de la axenda didáctica y estoy naguando porque faigan lo que sella para caltenelo o para, vamos, de alguna manera. Y eso, vamos, hay muchas compañías haciendo teatro profesional en asturiano, cada vegada hay más compañías y yo pienso que cada vegada el compromiso y la calidad que la gente está poniendo para hacer teatro en asturiano y mejor, y hay un nivel más alto. Mira, estamos viéndolo también con el premio en el Amaro. Nosotros este año estamos súper contentos porque dieronnos el premio en el Amaro con el espectáculo Hansel y Gretel, pero afortunadamente en este concurso no estamos solos, estamos con otras compañías que están haciendo teatro en asturiano, yo pienso que con mucha, vamos, con procuro, con calidad y con ganas y para seguir. Parece que, bueno, que ese camino que están abriendo y que están sofitando en esa dirección, pues que va teniendo resultados muy buenos. Y güey, préstanos tener con nos aquí a Laura Iglesias, porque fai un mes fuiste la encargada de dirección de escena de la obra El Faro, con la percélebre actriz Ana Belén, la mujer de Víctor Manuel, la asturiana de Víctor Manuel, y también con Berto Rodríguez, el actor asturiano, una única representación que hubo na Laboral. ¿Cómo fue esa experiencia, esa dirección de escena del Faro que tanto se publicitó? Sí, pues mira, lo del Faro fue un subidón. Imagínese, ¿no? Que, bueno, nada más el tener el lujo y el placer, la oportunidad de poder trabajar con Ana Belén. Y bueno, Alberto Rodríguez, yo que lo adoro, Alberto. Quiero mucho, ya tenemos trabajado en antes juntos, en Ricardo III y en Doctor Fausto, pero préstame siempre trabajar con él otra vez. Pero lo de Ana Belén fue una cosa muy especial. Esto tengo que agradecerlo a Manuel Paz, y a Javier Blanco, que son los productores del espectáculo, y uno de ellos y el director de la Orquesta de Cámara de Xiero, y Javier y el compositor de la música del Faro. Y como están un poco zumbaos los dos, pues pensaron, oye, ¿qué tal si hacemos esto y llamamos a Ana Belén? Llamaron a Ana Belén y mira tú, que Ana Belén dijo, venga, pues voy para allá. Sí. Y aquí se plantó en Xixón y se metió en lanzóse de cabeza al tinglao que bueno, fue una producción muy grande, mucha gente en riba al escenario.
con un montón de ingredientes, porque bueno, había pues audiovisuales, después la música, la parte actoral, y bueno, era una producción de gran formato. Hicimos el espectáculo en tiempo récord porque fue un cero, digo yo, llegué como un Ferrari, ¿sabes? De hacer 0-100 en 10 segundos, sí. Y la verdad es que, bueno, Deis Vegais, yo digo que tenemos, menos mal que tenemos un ángel de la guarda que trabaja 24 horas y que no baja a la guardia, porque ya era complicado y la verdad es que salió bien, y juntar todos los ingredientes y toda la gente que estaba en el espectáculo así en tan poco tiempo, y que el resultado fuera tan bueno, tan prestoso y que tan potente, de la palabra. Sí, sí. Y así que nada, yo estoy aguando porque de alguna manera eso que dices de que fue una función única, que dejé de serlo, y que se ofierten más lugares o más vegades, sí, porque quedó ahí así un poco como de algo suelto y tuvo mucha sonadía, por eso queríamos, aparte de falar de Higiénico Papel, falar de esa experiencia, cuando además, como te conocemos, impresionamos por la vida el ver el tonome y eso fue pergapo. Pues ya para ir rematando, Laura, queríamos saber qué estáis trabajando ahora en la vuestra compañía. Pues mira, ahora estamos trabajando con un personaje de aquí de Xixón que es Corín Tellado. Y no sé si lo sabéis, pero lo próximo el próximo estreno es el día 13 de abril, ya que el día 13 de abril de 2019 cúmplense 10 años desde la muerte de Corín Tellado. Ella, bueno, nació en Vía-Vélez, pero vivió pues la mayor parte de su vida pasó en Xixón. Y para mí, bueno, es un personaje que yo cuento que Xixón tiene una deuda con Corín Tellado, ¿sabes? Porque parece que todo lo que ella hizo, ella escribía literatura romántica, y bueno, de verdad que no es alta literatura, ya lo sabemos, no es Shakespeare, pero ya igual el volumen de publicaciones, de novelas, y la sonadía que ganó. Y la sonadía, imagínate, o sea, en Sudamérica, les novelas están tornadas a qué sé yo, cuantísimas lingües. Hay mucha gente que yo estoy segura que si no lle por Corín Tellado, pues en Xamás tendría el bezu de ller. Y parece que ella en ese sen pues hizo un trabajo que vamos, impresionante. Y entonces estamos el mismo equipo que hacemos Horror, el show que nunca se debió hacer. Este equipo pues vamos a hacer Corín Tellado, el espectáculo, y eso, lleva un espectáculo de homenaje para Corín Tellado y en el que vamos a hablar de la su vida y de la su obra. Pues qué guapo eso. Y para abril dices, ¿no? Sí, para el 13 de abril en el Teatro Xovellanos. Estáis preparando. Pues quedaríanos una caberantruga que sería, bueno, una entruga muy generalista, pero bueno, pues hacernos una esvilla de cómo ves el futuro de las artes escénicas en Asturias. Ya sé que es difícil esta entruga, pero es casi obligada a hacerla, Laura, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo en general, conocéisme y sabéis que yo voy por la vida siempre con la sonrisa puesta, y tiendo a ser optimista, y tiendo a tener esperanza y a tener, ¿sabes?, a pensar que, bueno, que las cosas van ir a mejor. Nosotros, bueno, por lo que respecta a la nuestra compañía y el nuestro trabajo, trabajamos mucho, llevamos una racha desde que entramos la crisis que no paramos de trabajar. Digo trabajar en el sentido van a pensar, esta ya tiene un yate y en el puerto deportivo. No, no, trabajamos. Como se dice, las podre de perres. No, ¿qué va? No. Echamos muchas horas, y la verdad es que, ¿sabes? Yo tenía un amigo alemán que decía mucho trabajo, poco dinero. Pues sí, eso, mucho trabajo y pocos perres.
pero bueno, la verdad é que non nos podemos queixar porque estamos traballando, estamos sempre con proxectos nuevos, facendo espectáculos, hai cosas, salimos bastante fuera e tal, e la verdad é que yo creo que na profesión, los collacios, los compañeros de profesión aquí, pues eso, cada vez más el teatro asturiano yo creo que é un teatro serio y é competitivo y fáense espectáculos y producciones que perfectamente pueden salir fuera de Asturias y pueden competir con otras compañías nacionales. Así que, bueno, quiero pensar que, bueno, por lo tocante a los políticos, quiero pensar que van a tener un pocoñín de sensatez y que verán que, bueno, que también lo mismo que otras cosas asturianas, qué sé yo, la sidra o no sé, tantas cosas buenas que tenemos que necesiten un poco de sofitu pues para salir y para que fuera de aquí la gente les conozca y les pueda disfrutar como nos, pues que también van poder sofitar na medida xusta, no xusto e necesario, non máis. A mí esto de la sopa boba, sabes, yo non lle si el discurso. Y nada, pues eso, que quiero creer que vamos a ir a mellor, siempre a mellor. Pues eso, con esa frase positiva de Laura Iglesias que tuvo con nos aquí en Alderiques falando de la escena teatral asturiana. Agradecémote fonderamente, Laura Iglesias, que nos contares no solo cómo trabaja Higiénico Papel, préstanos mucho lo que nos estás diciendo para abril, lo de Corín Tellado, porque yo un personaje asturiano per importante y aparte per célebre y que se faiga un homenaje pues para nos pero importante, y también falarnos pues de esa experiencia del Faro con Ana Belén, pues bueno, también fue una cosa, y por eso decimos que muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de Alderiques, y vamos a seguir en contacto. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Pues una vegada rematado con Laura, más nada, hasta aquí Alderiques, vamos a dejaros con unos vídeos mecigallos, y acordaivos que estamos aquí a la vuestra disposición, na Alderiques, como siempre, falando de Asturias en asturiano, la actualidad desde el punto de vista de Asturias. Tallo, muchas gracias. ¿Estáis ahí? Preparaivos, estamos preparando un nuevo programa para Pelis Presta. Sí, non pensar que aí oríamos, Non lloremos de nada. Montamos xogos. Vamos a abrir la Caixa caixa de Pandora. Esperámonos.